días, queridos papitos, alumnos y plana jerárquica en general. Mi nombre es Nicole Pau Carcaja y soy tutora de sexto grado A de primaria. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de presenciar el concurso de Expociencia a cargo de mis alumnos presentando el tema de magnitudes. Estoy segura de que a ustedes les va a gustar muchísimo y que van a quedar encantados con la presentación de cada uno de los chicos. Los invito a verlo. Buenas noches, somos el sexto del Colegio Santana Ingeniería. En esta exposición desarrollaremos el tema magnitudes. En primer lugar, veremos la definición, su aplicabilidad de la vida diaria y de la ciencia de la física, procediendo a obtener conclusiones de esta exposición. El objetivo es resolver problemas de la vida real con magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Pero nos preguntamos, ¿qué es una magnitud? Es todo aquello que puede ser medido o comparado. Como ejemplo de magnitudes tenemos el número de obreros, cantidad de lápices, el tiempo, la velocidad, la eficiencia, cantidad de libros, el peso, etc. La proporcionalidad entre la relación de las magnitudes. Gracias. Yo hablaré de proporcionalidad directa. Dos magnitudes son de proporcionalidad directa cuando al comparar las dos magnitudes el cociente es constante. Esto quiere decir, si una magnitud aumenta, la otra también aumenta, y si una disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. Ejemplo, fui a la tienda a comprar lápices y obtuve el siguiente precio. Un lápiz me costó 5 soles, 2.10, 4.20 y 6.30. Si ponemos esto en una gráfica del sistema de magnitudes, la gráfica es una recta. La gráfica se debe a que a mayor número de lápices mayor es el costo, donde el cociente es constante e igual a 5. Buenos días a todos. Yo hablaré de proporcionalidad inversa. Dos magnitudes es proporcionalidad inversa cuando al comparar el producto de las dos magnitudes es constante. Es decir, si una magnitud aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Si una magnitud disminuye, la otra aumenta. Por ejemplo, tenemos que dos obreros construyen una pared en 6 días. Entonces, más obreros construirán la misma pared en menos días. La relación entre las magnitudes obreros y días es de proporcionalidad inversa, es decir, su producto es constante. Como vemos en la gráfica obreros y días, dos obreros se demoran 6 días. 3 obreros se demoran 4 días y 6 obreros se demoran solo 2 días. Si nosotros graficamos en un sistema de magnitudes obreros versus días, la gráfica es una hipérbola. Esa gráfica se genera porque a mayor número de obreros trabajan menos cantidad de días. Como vemos en la gráfica, 6 obreros se demoran solo 2 días, 3 obreros se demoran 4 días y 2 obreros se demoran 6 días, donde el producto es constante e igual a 12. 6 por 2, 3 por 4 y 2 por 6 es igual a 12, que sería constante de proporcionalidad. Gracias. Mi nombre es Sir Isaac Newton. Nací el 4 de enero de 1643 en Inglaterra. Soy un físico y científico famoso. Dos de mis inventos son el telescopio reflector y el telescopio newtoniano. Ahora les hablaré sobre mi segunda ley, también llamada ley fundamental de la dinámica. ¿Qué dice mi ley? Que la aceleración, que se mide por metros por segundo al cuadrado, es proporcional a la fuerza aplicada. Por eso, la fuerza se mide en Newton, en mi honor. Y la constante de proporcionalidad es la masa. Ahora procederé a explicarle mi segunda ley. Como pueden ver, acá hay una fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que la fuerza entre la aceleración es igual a la masa. Ahora les explicaré la siguiente fórmula. Ya, como pueden ver, esta fórmula dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. La física es una ciencia que necesariamente necesita a las matemáticas para existir. Si queremos analizar un fenómeno físico, debemos traducirlo a una expresión matemática. Gracias.
Hola, yo soy el chef Carlos Andrés Castillo y voy a preparar un pastel para mi familia que son 8 personas. Los ingredientes son 10 unidades de huevo, 2 tarros de leche, 500 gramos de mantequilla, 3 cuartos de azúcar y 1 kilogramo de harina preparada. A continuación voy a pasar a mezclar los ingredientes. ¿Aló? Sí, ¿quiénes son? ¿Y cuántos van a venir? Ok, aquí los esperamos. Me acabo de enterar que van a venir 4 primos más. Y deseo saber cuántos ingredientes necesito. Voy a analicemos y es un caso de proporcionalidad directa, ya que a más invitados necesito más ingredientes para que todos reciban la porción inicial. Ahora voy a comer un rico pastel con mi familia. Muy buenos días, profesores, padres, familia y público en general. Hoy les voy a hablar de cómo hacer una receta de cocina. Realizar una receta de cocina implica saber aplicar proporcionalidad para calcular la cantidad de ingredientes de la receta, según el número de personas. A mayor número de personas, mayor la cantidad de ingredientes se emplearán para realizar dicho pastel. Y al comparar las dos magnitudes, que serían persona e ingredientes, se optará por multiplicar en aspa. Como se observa aquí, nosotros tenemos 500 gramos de mantequilla, pero necesitamos 750. O sea, necesitamos comprar 250 gramos más de mantequilla, que sería 1/4 de kilo, para que alcance para las 12 personas. Y así hago con mi operación, con todos los ingredientes necesarios para que alcancen exactamente para las 12 personas. Gracias. Yo voy a hablar de unidades del sistema internacional. Unidad de longitud, metro. El metro es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/1000ª de segundo. Unidad de masa. El kilogramo es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo, adoptado por la Tercera Conferencia General de Pesas y Medidas en 1901. Unidad de tiempo. El segundo es la duración de 9.000 millones de periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Esta definición se refiere al átomo de cesio en reposo a una temperatura de 0 Kelvin. Unidad de intensidad de corriente eléctrica. El amperio es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno de otro en el vacío, produciría entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Gracias. Hola, yo soy Carlos Andrés Castillo y voy a hablar sobre las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son magnitudes físicas elegidas por convención que permiten expresar cualquier magnitud física en términos de ellas. Gracias a su combinación, las magnitudes fundamentales dan origen a las magnitudes derivadas. Las 7 magnitudes fundamentales utilizadas en la física, adoptadas para su uso en el sistema de unidades internacionales, son masa, longitud, tiempo, intensidad luminosa, cantidad de sustancia e intensidad de corriente. El Sistema Internacional de Unidades, SI, utiliza por comprensión 7 magnitudes fundamentales, para las cuales define las siguientes unidades. Para la masa se usa el kilogramo.
Para la longitud se usa el metro. Para el tiempo se usa el segundo. Para la temperatura, el Kelvin. Para la intensidad luminosa se usa la candela. Para la cantidad de sustancia se usa el mol. Para la intensidad de corriente se usa el amperio. Muchas gracias por su atención. Magnitudes derivadas. Son parte del Sistema Internacional de Unidades y se derivan de las 7 unidades básicas y son: primera magnitud, área, fórmula, longitud al cuadrado, fórmula dimensional, L al cuadrado. Segunda magnitud, volumen, fórmula, longitud al cubo, fórmula dimensional, L al cubo. Tercera magnitud, velocidad, fórmula, longitud entre tiempo, fórmula dimensional, LT a la menos 1. Cuarta magnitud, aceleración, fórmula, velocidad entre tiempo, fórmula dimensional, LT elevado al 2. Quinta magnitud, fuerza, fórmula, masa por aceleración, fórmula dimensional, MLT al cuadrado. Sexta magnitud, trabajo, fórmula, fuerza por distancia, fórmula dimensional, ML al cuadrado, T a la menos 2. Sexta magnitud, energía, fórmula, energía es igual a trabajo, fórmula dimensional, ML al cuadrado, T al cubo. Séptima magnitud, potencia, fórmula, es igual a trabajo entre tiempo, fórmula dimensional, ML al cuadrado, T al cubo. Octava magnitud, caudal, fórmula, volumen entre tiempo, fórmula dimensional, L al cubo, T a la 1. Novena magnitud, peso. Peso es igual a masa por gravedad. Fórmula dimensional, MLT al cuadrado. Gracias. Yo hablaré de las conclusiones. La matemática es una ciencia que está muy relacionada con nuestro quehacer diario. Reconocemos magnitudes que guardan una relación de proporcionalidad directa. También reconocemos magnitudes que guardan una relación de proporcionalidad inversa. La presente exponencia se convierte en una evidencia que con las matemáticas se puede lograr que nosotros, los estudiantes, elaboremos significados de los objetos matemáticos que se trabajan en una clase que hace parte de nuestra enseñanza en el Colegio Santa Ana. Gracias.